Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un proceso muy importante en nuestro cuerpo que nos permite mantener un equilibrio sistémico. Este es el transporte del bicarbonato. Los objetivos de nuestro video son explicar la importancia de mantener equilibrados los niveles de CO2 y bicarbonato en los fluidos corporales, describir cómo se realiza el proceso de excreción, filtración y absorción del bicarbonato en las distintas partes de la nefrona. Conocer los diferentes transportadores involucrados en el transporte de bicarbonato. Debemos saber que la concentración de iones hidrógeno en los fluidos corporales es muy baja en comparación con otros iones. Tan es así que la concentración de estas debe ser expresada en un logaritmo negativo, lo que conocemos como pH. Pero, ¿qué tan importante es el pH? Prácticamente todos los procesos celulares, tejidos y órganos son sensibles a sus cambios. De hecho, la vida no podría existir fuera del rango en el fluido corporal de 6.8 y 7.8. Es por eso que se hace indispensable la presencia de mecanismos que regulen la carga de ácido, definiéndolo como sustancia que agrega iones hidrógeno a los fluidos corporales y alcalino como sustancia que elimina iones hidrógeno a partir de los fluidos, a la que se enfrenta nuestro organismo como parte del propio metabolismo celular o el impacto de la dieta. Los mecanismos reguladores que permiten el equilibrio ácido-base hacen uso de distintas moléculas determinantes en los procesos. Una de ellas es el bicarbonato, el cual es un buffer perteneciente al líquido extracelular. En este caso se considera la siguiente reacción, donde su velocidad está influenciada por la anhidrasa carbónica. Entonces, algún cambio en el metabolismo del bicarbonato producirá una alteración del equilibrio ácido-base, que será regulado por los riñones mediante el bicarbonato, mientras que los cambios en la presión arterial del CO2 generará una alteración del equilibrio ácido-base respiratorio, del cual se encargará el pulmón. ¿Cómo generamos ese balance? Por un lado, el CO2 generado por el metabolismo es efectivamente eliminado por los pulmones, por tanto, no tiene impacto sobre el equilibrio ácido-base. Sin embargo, otros ácidos que no pueden ser manejados por el pulmón, como el ácido láctico, deben ser manejados de otra forma, donde el bicarbonato es encargado de neutralizarlos inmediatamente y minimizar sus efectos en el pH. Entonces, los riñones son quienes se encargan de reponer este bicarbonato y prevenir su pérdida por la orina. Bien, ahora pasaremos a ver cómo se dan estos procesos en la nefrona. La reabsorción del bicarbonato involucra eventos en múltiples segmentos de la nefrona. La mayoría se reabsorbe en el túbulo proximal, muy poco en la rama descendente de la Sayhenle, una reabsorción moderada en la rama ascendente y lo restante se reabsorbe en la nefrona distal y el túbulo colector. Túbulo proximal. En la primera mitad del túbulo proximal es donde se lleva a cabo el mayor porcentaje de reabsorción de bicarbonato, entre 80 y 85% aproximadamente. Aquí la reabsorción de bicarbonato está estrechamente relacionada con la del sodio. Se observa que en la membrana apical primero se da la excreción de iones hidrógeno hacia el fluido luminal, mediada por el transportador hidrógeno ATPasa y el antiportador NHE3 de sodio e hidrógeno. Este último obtiene su energía de gradiente transmembrana de sodio, obtenido gracias a la bomba de sodio y potasio, y es encargada de aproximadamente los 2/3 de la carga de excreción. El ion hidrógeno secretado se combina en el lumen con el bicarbonato filtrado y forma el ácido carbónico, que se descompone en CO2 y agua, reacción que se puede dar de manera espontánea, pero es catalizada por la enzima anhidrasa carbónica tipo 4, anclada al borde en cepillo mediante el glicosil-fosfatidil-inositol, para mantener una tasa adecuada de reabsorción. También se encuentra en la membrana vasolateral. El CO2 ingresa por difusión simple o junto al agua por la coporina 1 de membrana, aproximadamente en un 50%. Dentro de las células se da la reacción inversa catalizada por la anhidrasa carbónica 2 citosólica, donde el CO2 es hidratado y posteriormente se disocia en el ion hidrógeno y bicarbonato, reponiendo el hidrógeno secretado por el NHE3 apical y la hidrógeno ATPasa, mientras que el bicarbonato es transportado a través de la membrana vasolateral. En los segmentos S1 y S2, el bicarbonato pasa a través de la membrana vasolateral por el transportador NBCE1A, que es un simportador de sodio y bicarbonato, que transporta en contra de su gradiente de concentración a una tasa de 1 a 3 de sodio y bicarbonato. En cambio, en el segmento S3, el principal mecanismo será mediante el antiportador clorobicarbonato AE1, con cierta colaboración de NBCE1. En el lado intersticial sucederá la misma reacción que en el lado luminal, llevada a cabo por la anhidrasa carbónica tipo 4. La NHE3 es regulada por diferentes sustancias, como la paratormona y la dopamina, que inhiben su actividad. Asa de Henle. Con respecto a la asa gruesa ascendente de Henle, el mecanismo celular para la reabsorción de bicarbonato es sumamente parecida a la del túbulo proximal. Aquí se reabsorberá la mayor parte del 15% restante del bicarbonato.
el ion hidrógeno será secretado por un antiporter sodio-hidrógeno, que será su camino predominante, y con un menor rol actuará el hidrógeno ATPasa. Tal como ocurre en el túbulo proximal, el hidrógeno secretado al lumen reaccionará con el bicarbonato para formar ácido carbónico, que se disociará en CO2 y agua. El CO2 se mueve a favor de su concentración a través de la membrana apical hacia el citoplasma. Dentro de este, la anhidrasa carbónica tipo 2 catalizará la reacción de vuelta a ácido carbónico y este se disociará en bicarbonato e hidrogeniones. El hidrógeno pasará al lumen, mientras que el bicarbonato cruzará la membrana vasolateral mediante el intercambiador de aniones 2, AE2, que intercambia cloro y bicarbonato. El cotransportador NBC-N1, que es un transportador de sodio bicarbonato electroneutral y posiblemente canales vasolaterales de cloro. Recientemente se ha encontrado evidencia de la presencia de un transportador potasio bicarbonato en la membrana vasolateral, que puede contribuir a la salida de bicarbonato de la célula. El bicarbonato pasará al espacio intersticial mediante el antiporter cloro-bicarbonato y los hidrogeniones regresarán al lumen siendo intercambiados por sodio. Túbulo contorneado distal. En cuanto a la nefrona distal, sabemos que el fluido luminal que llega a este segmento tendrá bajas cantidades de bicarbonato y de pH. Entonces, la forma en la cual reabsorberán el bicarbonato será al secretar iones hidrógeno. Pero cabe resaltar que la secreción de iones hidrógeno será continua, inclusive después de la reabsorción de bicarbonato, lo que generará que el pH baje. Esto anterior descrito necesita de secreción activa de iones hidrógeno y un epitelio que puede mantener grandes gradientes de concentración de hidrógeno y bicarbonato. Aquí se expresan los transportadores NHE2 y en la membrana vasolateral el bicarbonato utiliza el transportador AE2. En el citosol se expresa la anhidrasa carbónica 2, pero no se encuentra la tipo 4 apical. Además, encontramos un canal de cloro que tiene limitada permeabilidad a bicarbonato y que posiblemente contribuya en el transporte. Túbulo colector. Es el sitio final de reabsorción del bicarbonato, que además tiene la capacidad de secretarlo. Aquí encontraremos proteínas específicas en diferentes tipos de células epiteliales, que varían en frecuencia a lo largo de los segmentos del túbulo colector. Encontramos dos tipos de células, las principales y las intercaladas. Las principales representan entre el 60 y 65% y el resto son células intercaladas. De las células intercaladas se pueden distinguir subtipos, las de tipo A, las de tipo B y las células intercaladas no A y no B. En el túbulo colector cortical encontramos células tipo A y tipo B principalmente, mientras que en la parte medular solo las de tipo A se encuentran presentes normalmente. Células intercaladas tipo A. Están involucradas en la secreción de hidrógeno y amoníaco y reabsorción de bicarbonato. Las bombas hidrógeno ATPasa y la hidrógeno potasio ATPasa están involucradas en la secreción de hidrógeno. La hidrógeno ATPasa está sometida a redistribuciones entre el compartimiento citoplasmático y la membrana apical. Esta bomba también tiene un rol en la regulación del volumen de la célula y en el mantenimiento de la electronegatividad intracelular. Actúa como un reemplazo de la bomba de sodio-potasio. La segunda forma de secreción de hidrógeno en estas células es de manera electroneutral, que dependerá de potasio luminal y es mediada por la hidrógeno potasio ATPasa. El potasio reabsorbido por la hidrógeno potasio ATPasa en la membrana apical puede ser reciclado por la membrana apical plasmática o salir de la célula por la membrana vasolateral. También está presente un intercambiador de iones, potasio AE1, en la membrana vasolateral, que regula la salida de bicarbonato. El cloro que entra en la célula por la bomba cloro-bicarbonato va a salir por el cotransportador potasio-cloro. Un canal vasolateral, posiblemente el canal de cloruro, también contribuirá al reciclaje de cloro. La anhidrasa carbónica tipo 2 es abundante en estas células y permite la generación intracelular de hidrógeno para la secreción apical y el bicarbonato para el transporte vasolateral. También se encontrará anhidrasa carbónica tipo 4 en la membrana apical. Células intercaladas del tipo B. Las células intercaladas del tipo B tienen como rol principal la secreción de bicarbonato y reabsorción de cloro. Esto lo realiza mediante una hidrógeno ATPasa vasolateral y con un intercambiador apical de cloro-bicarbonato llamado pendrina.
La función principal de la hidrógeno ATPasa es prevenir el hinchamiento de la célula y mantener su electronegatividad intracelular. Es importante mencionar que esta célula, al poseer anhidrasa carbónica 2 citoplasmática, facilita la producción de hidrógeno y bicarbonato mediante su ingreso por el intercambiador vasolateral cloro-bicarbonato. Finalmente, esta célula también contribuye con la secreción de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato luminal. La parte cortical posee la propiedad de que puede tanto reabsorber como secretar bicarbonato. Esta última está correlacionada con la presencia de las células intercaladas tipo B. El túbulo colector en la médula externa es el responsable del 40-50% de la secreción neta de ácido en este túbulo, contribuyendo a esta función principalmente las células intercaladas del tipo A. El túbulo colector en la médula interna secreta hidrógeno y reabsorbe bicarbonato luminal, y a diferencia de los otros segmentos, en este las células intercaladas tipo A son considerablemente menores. Para concluir con este video, hemos de recordar que todos los mecanismos mencionados anteriormente nos ayudan a mantener nuestro pH en un rango muy limitado. Sin embargo, pueden haber ocasiones que nos hagan desviar este valor, como son la alcalosis y acidosis. Gracias por su atención.